Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. Bueno, esta semana, un lunes más, estamos aquí y hoy en concreto vamos a hablar de lesiones. En concreto, bueno, pues de cuando nos lesionamos y pensamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos encontramos en esa situación y lesionarse es posiblemente pues una de las peores cosas que pueden pasarnos pues a gente que nos gusta practicar deporte, lo hacemos de manera habitual, sobre todo a aquellos que dedicamos parte de nuestro esfuerzo a disciplinas que consisten en ganar masa muscular. Y al lesionarnos, bueno, pues a veces tenemos la mala suerte de que caemos en una época en la que no podemos entrenar como queremos, e incluso tenemos que pasarnos largas temporadas pues casi sin realizar ejercicio físico. Entonces, ¿qué suele pasar con esto? Pues que perdemos masa muscular, que nos desadaptamos de los entrenamientos y todas estas cosas. Entonces, hoy en concreto vamos a hablar pues más acerca de esto. Antes, como siempre, te recuerdo que en holaivanllamazares@gmail.com me puedes enviar tus consultas y aparte tengo un servicio de consultorías y asesorías en los que si estás empezando a entrenar y necesitas ayuda pues con los entrenamientos, con la programación para perder grasa, ganar masa muscular o lo que sea, yo te echo una mano. Simplemente escríbeme un email ahí, como digo, a holaivanllamazares@gmail.com. También te recuerdo que en redes sociales, si quieres conocerme un poco más, estoy en Twitter y en Instagram en @ivllamazares. Bien, pues como digo, hoy vamos a hablar de lesiones, de cuando nos lesionamos, de qué podemos hacer para pues sobrellevar ese tipo de problemas de una manera un poco mejor y sobre todo pues que no perdamos tanta masa muscular, que no nos desadaptemos del entrenamiento, que lo llevemos de la mejor forma posible, en definitiva. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque yo, al igual que muchos de vosotros, me he lesionado también. Seguramente que muchos de los que me estáis escuchando ahora estáis pasando por una situación similar y realmente se pasa mal. Se pasa mal y no en el sentido ya de que tenemos la lesión en sí, sino también a nivel psicológico. No podemos realizar esa actividad que nos gusta tanto, no podemos ir a entrenar. Quizás hay personas que incluso tienen que pasar largas temporadas pues con una actividad casi nula. Y en ese sentido es casi pues un juego un poco más psicológico, más mental que la propia inactividad que tenemos. Entonces, cuando nosotros sufrimos una lesión suele conllevar en primer lugar un cese de la actividad y esto es algo importante a remarcar porque cuando no podemos realizar ningún tipo de actividad es cuando viene realmente el problema en sí. Luego también conlleva una inmovilización durante unos días o semanas, incluso en los casos más graves pues durante meses. Y también, pues en casos extremos, también cirugías y hospitalizaciones. Bien, al final todo esto trae unas consecuencias que ya conocemos, como son la pérdida significativa de masa muscular y el principal factor para dicha pérdida de masa muscular es la falta de movimiento diario, así como la disminución de la síntesis proteica muscular. Esto lo quiero dejar más que nada claro porque sí que he visto que muchas veces, y aún se sigue recomendando, el hecho de que sufrimos ciertas lesiones que son simplemente puntuales, son pasajeras, de hecho se quitan en unos días, en una semana, y lo que más hemos escuchado, lo que siempre nos han sugerido es el descansar, el no hacer ningún tipo de actividad, y esto es un error. Tenemos que hacer actividad, tenemos que movernos, por lo menos hacer algo que no conlleve poner peor la lesión, pero sí que podemos hacer algo que en definitiva pues nos ayude a recuperarnos lo más pronto posible. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues con ciertos entrenamientos o incluso moviéndote, aunque sea dando un paseo, montando en bicicleta, cualquier tipo de actividad que puedas realizar y no cause ningún tipo de interferencia. También solemos sufrir una desadaptación al entrenamiento cuando pasamos largas temporadas en las que pues sencillamente no realizamos esos ejercicios, no entrenamos como veníamos entrenando en esas temporadas buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues también lo mismo de antes, no solo moverse, sino podemos entrenar de una manera un poco más adaptada a dicha circunstancia y en la cual os voy a indicar a continuación cuáles son mis métodos favoritos para implementar. Esto, como digo, lo podemos hacer siempre que podamos hacer un mínimo de actividad. Hay casos en los que no podemos realizar ese mínimo de actividad, entonces también tengo una recomendación
una recomendación para por lo menos minimizar la pérdida de masa muscular, y es la que a continuación os voy a explicar un poco más en profundidad. Los consejos que puedes poner en práctica para llevar una lesión de la mejor manera posible son los siguientes. Principalmente hay 2 consejos, y dando por hecho que el movimiento es algo fundamental y del cual no debemos prescindir, podemos decir que lo más aconsejable o prioritario en este sentido sería, primero, entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo o KAATSU, que también se llama así. Bien, esto es el primer caso que decía, en el caso en el que podamos entrenar, que tengamos movilidad, que podamos realizar ciertos ejercicios, que la lesión no nos impida pues realizar una actividad diaria normal. Esta es una técnica de entrenamiento desarrollada hace ya casi 2 décadas por un japonés que se llamaba Yoshiaki Sato, creo que lo he dicho más o menos bien, y consiste en la oclusión parcial del flujo sanguíneo muscular durante contracciones de baja intensidad. Normalmente en estos entrenamientos, como comprenderéis, se suelen utilizar pues una carga que ronda entre el 20 y el 40% del 1RM. Son cargas bastante bajas, pero bueno, por lo menos estamos dando un estímulo con el cual hacemos que ese músculo por lo menos esté activo en ese periodo de recuperación. Esto es algo normalmente útil en personas que por circunstancias no pueden entrenar soportando grandes cargas o estrés mecánico, como he dicho, en sus articulaciones, y por lo tanto podemos conseguir de una forma práctica llegar a dar un estímulo pues lo suficientemente bueno como para que nuestra masa muscular se mantenga dentro de lo posible. Si tenéis curiosidad también de cómo podemos implementar un entrenamiento completo, o sea, de todas las partes del cuerpo, de esta forma puedo explicarlo en siguientes episodios. Me lo dejáis a través del email, como he dicho al principio, y sin ningún problema en siguientes episodios tratamos este tema un poco más en profundidad. Pero tampoco es muy complejo, como os digo, simplemente a través de unas bandas, normalmente de goma, pues se restringe el flujo sanguíneo muscular, y realizamos pues ejercicios con una baja carga al 20-40% del 1RM, y de esta forma pues estamos estimulando también los músculos. No voy a decir igual que cuando estamos entrenando de forma normal, pero bueno, es una manera socorrida también de por lo menos dar ese estímulo. Y unido a este primer consejo, también quiero dar un segundo, que va sobre todo para aquellas personas que no tengan esa posibilidad, que no puedan entrenar porque la lesión sea más grave y tengan pues una incapacidad total durante semanas o meses. En este sentido, mi consejo es que aumenten la cantidad de proteína diaria y sobre todo también la ingesta calórica, que puede sonar a priori contraproducente porque claro, vamos a estar quietos, vamos a estar parados, vamos a estar descansando o recuperándonos, como quien dice. ¿Por qué vamos a aumentar la proteína? ¿Por qué vamos a aumentar la ingesta calórica? Nos vamos a poner más gordos, ¿no? Vamos a ganar grasa si lo hacemos de esta manera. La respuesta es sencilla. Es aconsejable, sobre todo, como digo, en todo caso, pero más en concreto cuando no podemos realizar ninguna actividad. Y esto lo que nos va a permitir también es mantener en la medida de lo posible la masa muscular, que aquí es lo que primordialmente venimos a defender hoy. Debemos de mantener esa masa muscular lo máximo posible y por lo menos dedicar esos meses, esas semanas de recuperación a minimizar esa pérdida. ¿Cómo? Pues aumentando la ingesta calórica, básicamente porque si la mantenemos o sencillamente comemos menos de lo que necesitamos, que es algo que se da muy comúnmente en personas que por estas circunstancias dejan de entrenar durante una temporada, pues vamos a perder mucha más masa muscular que de esta otra forma. Si ganamos algo de grasa en este sentido no va a pasar nada porque posteriormente cuando volvamos a entrenar, cuando volvamos a la rutina habitual, pues la vamos a perder de una manera bastante sencilla. El cuerpo en este sentido se readapta muy bien a estas situaciones, por lo tanto no os pongáis tampoco pesimistas, no penséis que vais a ganar grasa, que no vais a perder más. Es un proceso un poco duro, eso sí, pero bueno, vais a volver al punto de partida. Incluso diría que hay personas que vuelven a un punto mejor del que inicialmente estaban, pero bueno, eso es otro caso. Y por otro lado también, por supuesto, aumentar la cantidad de proteína diaria. Si normalmente estamos en unos rangos de 2 gramos por kilo, 2,2, pues aumentarlos a 2,5 gramos por kilo, incluso un poco más, pues no vendría nada mal en este sentido. ¿Cómo podemos aumentar la ingesta calórica? Bueno, pues mi recomendación en este sentido, hay personas que, por ejemplo, vienen comiendo unas cantidades diarias un poco estables, entonces no saben cómo aumentar la ingesta calórica. Y yo te diría, si estás en esta situación, que aumentes la frecuencia de comidas, que trates de incluir más calorías líquidas, que también ayudan, y que de esta forma vas a llegar pues a una ingesta calórica un poco superior a lo que tenías establecido. También en cuanto a la proteína, pues como digo, es recomendable llegar a unos 2,5 o 2,7 gramos por kilo.
Es unos rangos que están bastante bien ya para mantener esa masa muscular dentro de lo posible. Y también en este sentido, si a través de la comida no eres capaz de conseguir llegar a esos niveles, te aconsejo pues una proteína en polvo, que es lo más socorrido en estos aspectos. En definitiva, y como conclusiones, desaconsejo por completo la falta de movilidad, y más cuando se trata de lesiones que no interfieren para nada con llevar una vida normal, en las que podemos pasear o hacer cualquier otra actividad. En ese sentido, el entrenamiento KAATSU, el que te he comentado anteriormente, es uno de los más recomendables y puede que te beneficies de una recuperación mucho más rápida. También para los casos más difíciles, aumentar la proteína a rangos más elevados, así como la ingesta calórica, puede ayudarnos a mantener la masa muscular en la medida de lo posible, con lo cual también es otra medida que es muy importante y por supuesto que si estás pasando por una situación similar o en un futuro pasas por ella, pues te recomiendo que lo hagas. Sin más, gracias por estar ahí una semana más en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis que me encantan vuestras valoraciones, me gusta y comentarios, y sin más nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast, tu podcast de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.